por los desacuerdos con los vendedores sobre el precio. Y precisamente sobre la deuda, sobre la renta fija, vamos a fijar el ojo en los próximos minutos. Lo vamos a hacer en este contexto en Negocios Televisión, de la mano de Javier Domínguez, gestor de carteras en Auriga Bonos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo vais? Bueno, y de excusa nos va a servir lo del Bund, el bono germano, que ayer, si no me equivoco, aumentaba las apuestas a que los tipos de interés subirían en el Banco Central Europeo, que empujaría a las economías de la eurozona a una recesión más profunda por los indicadores de rendimientos que estaban en su nivel más elevado desde el 92. Vamos a explicar un poco más en detalle esto y si de verdad es para tanto lo que nos está señalando la renta fija europea. Bueno, sorprendentemente, a pesar de que los bancos centrales son el foco absoluto dentro de los mercados y que nos tienen a todos muy concentrados, tanto porque cada uno de ellos lo va haciendo sus propias lecturas, como ahora que ha tenido esta reunión en Sintra, lo cierto es que parece, y además con los anuncios permanentes que hay de que la inflación no está todavía controlada y que además va a haber mayores subidas de tipos, recordemos que la renta fija está íntimamente ligada con los tipos de interés de corto plazo, pero que tiene vida propia. En definitiva, son los bancos centrales los que marcan el interbancario, es decir, el tipo del día a día, pero es el mercado el que en definitiva, con sus ofertas, con su ley de la oferta y la demanda, va marcando y va poniendo los tipos en su sitio. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que ya digo que a pesar de que hay tanto comentario y tanto foco en el tema de los bancos centrales y de las subidas de tipos, curiosamente la renta fija se está comportando auténticamente bien, en el sentido de que va cumpliendo unos niveles de rentabilidad, por supuesto, mucho más altos que hace 6 meses, pero lo cierto es que no se hace eco de esa gran, digamos, crispación que hay ligada a la inflación y a los tipos de interés y la subida de los bancos centrales, sino muy al contrario, se mantiene dentro de una banda. Es verdad que esa banda puede variar un poquito, pero las rentabilidades están relativamente controladas, es decir, no hay una gran volatilidad, no hay un caos en absoluto, sino que es relativamente previsible lo que va ocurriendo con ello. Entonces, normalmente lo que está ocurriendo todos los días en el mercado de bonos es, ya digo, que se mantiene una banda. Ahora mismo pues hablábamos del Bund, pues el Bund esta mañana estaba al 2,42 y ahora está al 2,39 y esa es la banda que va manteniendo. El miércoles, hace 2 días, estaba en el 2,30, es decir, que el Bund está a 2,30, 2,40, 2,40 y algo, pero eso es bastante estrecho teniendo en cuenta que es un bono a 10 años y que en definitiva hay muchísima tensión con el IPC alemán, con las demandas y en fin, que Alemania está muy ahora mismo en el punto de mira y sin embargo no hay grandes movimientos de cambios importantes. Entonces, ocurre en el Bund y ocurre en el resto de los bonos, entonces los tenemos relativamente estables y por tanto eso va permitiendo ir haciendo una cartera de forma más o menos pautada. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué no hay esa tensión en el mercado de los bonos? Bueno, sencillamente porque hay mucha demanda y mucha oferta y en definitiva no hay nada mejor que mucha oferta y mucha demanda para contener los tipos. Entonces, no tenemos enormes variaciones. Donde sí que se está concentrando tal vez un poquito más esa volatilidad es en los cortos plazos. Es decir, ahora mismo tenemos, curiosamente, Alemania tenemos el tipo más alto de la curva de los bonos alemanes, están en 6 meses, que está en el 5,46. Ya digo que ahora mismo el 10 años está en el 2,39, pero el 6 meses está el pico más alto de la rentabilidad está en el 5,46 y luego va bajando, el 2 años 4,84 va bajando. ¿Qué quiere decir que esté el 6 meses en el pico más alto en el caso alemán? Bueno, pues porque el mercado estima que a lo mejor hasta dentro de 6 meses no va a haber un cambio en la política de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y por tanto considera de alguna forma que en 6 meses a lo mejor empieza a decaer esa rentabilidad. Digamos que esa es la interpretación. Perdón, el 5,46 no es Alemania, es Estados Unidos. No, en Alemania está en el 3,59. De manera que, bueno, pero mantiene la misma tónica, ¿no? Está en el año y en el año es donde se calcula que puede haber ese cambio. Es decir, que ahora mismo es un buen momento para ir haciendo carteras
porque a pesar de que efectivamente se ven los tipos de interés que pueden seguir subiendo, lo cierto es que el mercado no se ve tan afectado. Y es un buen momento para ir haciendo ordenadamente carteras. Quiere decir que en el momento que se recibe un vencimiento de alguna posición que se pueda tener, pues sería un buen momento de ir entrando poco a poco en ello. ¿Cuáles son, dentro de esas bandas que he comentado, cuáles son las altas y las bajas? Pues, por ejemplo, cuando hay un día donde la renta variable está teniendo un buen tono, como es el caso de hoy, pues hay salidas de bonos, salidas del dinero en los bonos que se van a la renta variable. Y lo mismo ocurre, pero al contrario, cuando es un mal día para la renta variable. Y todos los días, como todas las semanas estamos viendo, pues de los 5 días de mercado, pues hay 3 que salen relativamente mal la renta variable y 2 que salen buenos. Bueno, pues se mantiene más o menos la tónica. Por supuesto, siempre nos podemos encontrar una sesión donde vaya todo mal. Va mal la renta variable y va mal la renta fija, quiere decir que hay salidas de dinero. Pero en definitiva se está manteniendo dentro de esa tónica bastante regular. ¿De acuerdo? En este caso, y esto me llama la atención también tocar este punto, ¿podríamos volver a mirar a la deuda griega con cierto atractivo 13 años después de haber caído en ese bono basura? Se hablaba de si vencía Kyriakos Mitsotakis el domingo, como sucedió en esa segunda vuelta de las presidenciales, ¿podría volver Atenas al investment grade? Sí, ahora mismo, evidentemente, Grecia, todo lo que está dentro del ámbito de la Unión Europea, todo lo que tiene un paraguas es aceptable. Es verdad que los inversores nos hemos quedado, los inversores en renta fija, nos quedamos con muchas cicatrices con el caso griego y da bastante, digamos que necesita una buena campaña de imagen para que el dinero vuelva a entrar de manera ordenada en el bono griego. Es verdad que ahora mismo, ya digo, que está muy bien y que está francamente interesante en términos de rentabilidades, de riesgo y además, insisto, que el paraguas europeo ya se ha demostrado que se mantiene y que, por tanto, sería un buen momento. Sí, o sea, francamente, ¿yo he entrado en Grecia? No. ¿Pero que lo puedo contemplar? Sí, por supuesto que sí. Digamos que ahora dentro de la Unión Europea, yo creo que, y esto no nos debemos olvidar, hay que estar buscando siempre, precisamente porque siempre estamos en un high en el mercado de la renta fija con los tipos de interés, debemos buscar siempre bonos muy líquidos. Líquido significa que nos podemos salir de ellos de manera muy fácil, y esos son los que tienen grandes volúmenes. Yo mantengo, no es nada sofisticado, pero yo mantengo que hay que mantenerse en Alemania, Francia, Italia y España, que son los países, los más grandes, los que dan ahora mismo una rentabilidad tremendamente atractiva y, sin embargo, en el momento que queramos salir, por alguna razón o porque no nos gusta cómo está comportándose o por lo que sea, sería muy fácil de salirse porque hay muchísimo dinero siempre detrás, hay siempre mucha oferta y mucha demanda. Grecia, ya digo, que hay que empezar a mirarlo. Otro interesante también, quizá por un caso parecido pero diferente, es Australia, porque Australia ahora mismo está pasando por una época un poco difícil en términos de la inflación, ha vuelto a subir los tipos de manera sorpresiva y está manteniendo, a pesar de eso, es un AAA, es muy lejano, pero el dólar australiano está muy estable y da unas rentabilidades bastante interesantes porque tiene un muy buen spread. Entonces, yo diría que habría que echarle también un vistazo a Australia porque está dando, teniendo en cuenta que tiene unos spreads por encima del resto de los bonos, pues mira, tiene ahora mismo pues 150 puntos por encima del boom y 11 puntos por encima del bono americano. Quiere decir que ahora mismo está dando un 3,87, un 3,90, que es interesante. Por tanto, hay que mantener ahí. Y luego también hay muy buenos bonos ahora mismo en el mundo corporativo, porque no nos olvidemos que, por ejemplo, un Porsche, que salió hace relativamente poco, Porsche, los grandes coches tan respetados, con vencimiento en septiembre del 2028, es decir, 5 años, está al 4,03, pues es muy apetitoso. O un Goldman Sachs, el gran banco de negocios, está con vencimiento en el 2032 al 4,15. Por eso digo que es momento de ir poniendo un poco todos los días si se puede hacer en la cartera. Por otro lado, también ha habido hoy la noticia de que los bancos americanos han tenido una gran debacle de más de $500 billion de dólares por caídas en las posiciones de bonos. En realidad es porque todos, y claro, sale la noticia de los bonos americanos,
de los bancos americanos, pero no sale la noticia de los bancos europeos. Estaremos todos en las mismas condiciones. Hay que tener en cuenta que llevábamos más de 10 años metidos en un mundo de tipos negativos o tipos bajísimos, que todo el mundo tenía una cartera que ha ido haciendo en esos momentos y que lógicamente si esa cartera la comparas contra el mercado ahora, pues es una debacle, pero lo cierto es que no se está perdiendo dinero. Hay que recordar que con la renta fija, al menos los particulares, no se pierde dinero. Lo que tienes es un coste de oportunidad, pero no pierdes dinero. ¿Por qué? Porque a diferencia de la bolsa cotiza todos los días y por tanto lo que tienes es lo que cotiza. Pero si tú compras un bono al 1, tú a 10 años, dentro de 10 años te devuelven tu dinero con una rentabilidad de un 1%. Ya sé que es baja, que ahora mismo hay del 3, del 4, del 5, pero es verdad que no has perdido dinero, ¿de acuerdo? Entonces, lo que está pasando con esas noticias que han salido de los bonos americanos, de los bancos americanos con cartera de bonos, es sencillamente porque hacen una comparación de lo que tienen en la cartera contra cuánto cotiza en el mercado. Hay que mantenerse tranquilo también en el mundo de la renta fija. Y deuda española, porque precisamente uno de los analistas nos decía esta semana, la renta variable, el IBEX 35, al albur de las elecciones, previo al 23J, esas elecciones generales anticipadas que vamos a tener, está en zona está en senda alcista, está yendo hacia ganancias sesión tras sesión y así se prevé que sea al menos hasta julio. ¿En renta fija sucede lo mismo? No sé si el ambiente electoral calienta un poco a la deuda. Para nada, es lo mismo que comentaba con el caso Grecia. En el momento en que estás bajo un paraguas de la Unión Europea, lo cierto es que los inversores en renta fija no se mira prácticamente nada en los niveles macroeconómicos, no se mira nada de España, no se mira nada, sino sencillamente se trata de mantener el spread. Precisamente ahora hemos pasado un periodo donde hemos estado por debajo, por primera vez en mucho tiempo, por debajo de la prima de 100 puntos. Y de hecho hoy, ahora mismo estamos, hace un rato hemos estado a 100 puntos, la famosa prima, que es la comparativa entre la cotización o la rentabilidad del bono español contra el alemán. Estábamos en 100 y ahora estamos en el 99, pero que es uno de los niveles más bajos, a pesar de que las noticias son constantes de que estamos multiplicando el nivel de deuda por muchísimo. Aquí, pues sale en la prensa habitualmente, se están hablando de 200 millones todos los días nuevos de deuda que se va emitiendo. Es decir, nuestro nivel de deuda va aumentando, pero a pesar de eso, hoy por hoy no está afectando de manera notable a las rentabilidades. Lo mismo ocurre con el tema de las elecciones. En la medida en que nos mantengamos dentro de la Unión Europea y no rompamos nada, a los inversores en renta fija les da un poco igual. Gracias a Dios. Javier Domínguez, gestor de cartera en Sena Auriga Bonos, muchísimas gracias por estas explicaciones en el mercado de deuda y un muy buen fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Adiós. Nosotros pausamos para publicidad unos minutos y seguimos.